Muy buenas tardes a quienes están presentes, a nuestros invitados. Les doy la más cordial bienvenida a la inauguración de las actividades académicas de la Facultad de Comunicaciones y Artes, junto con la Facultad de Arquitectura, un nombre largo, Diseño y Construcción. ¿Y animación? Hay animación también, sí, tenemos ahí al representante Gabriel Osorio. Les agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y además les cuento que este conversatorio se está transmitiendo, se realiza a través de formato híbrido, ya que aquí en el auditorio tenemos un aforo limitado de máximo 150 personas. Estamos transmitiendo por Zoom. Un saludo a quienes están de manera digital acompañándonos y viendo este evento. Además, desde la Cineteca del campus, para quienes no pudieron ingresar, también hay bastantes alumnos quienes están viendo esta transmisión y que luego nuestros invitados y los decanos pasarán a saludar ya que no pudieron estar acá. Además, estamos transmitiendo por las redes sociales de la Facultad de Comunicaciones y nuestro YouTube, por donde podrán ver después este evento por si quieren revisarlo muy nuevamente. Le doy la bienvenida además a nuestras autoridades presentes. Luis Campos, director académico del campus Santiago Centro, a Paola Santander, también directora del programa Executive y Vespertino. Y para dar inicio a esta actividad, le pedimos al decano de la Facultad de Comunicaciones, Mauro Lombardi, y Juan Pablo Corbalán, que nos presenten a nuestro panel. Juan Pablo, si quieres, partes tú. Y yo creo que además, primero destacar el hecho de tener al nivel de invitados que estamos hoy día. Yo tengo la sensación que es primera vez que tenemos a tantos nominados y ganadores de los Oscars juntos en una inauguración de año de actividades académicas en conjunto, además con la Facultad de Arquitectura. Y presenta a nuestros invitados. Yo creo que aquí tenemos muchos premios, muchas nominaciones, aquí todas juntas. Juan Pablo. Bueno, también comparto la emoción y el honor de tener esta actividad conjunta. Les presento a nuestros invitados. Tenemos a Gabriel Osorio, ¿cierto? Nuestro académico, parte de la facultad, un poco de la casa, ganador de Oscar con Geronoso. También tenemos el honor de contar con nosotros con Daniela Vega. Estamos muy contentos. Es su segunda vez que está acá. Tiene su barra, Daniela. Tiene su barra y tiene el cariño de todo el público acá y el cariño de todos nosotros. Estamos muy orgullosos de tenerlo. Y ahora Hugo Barrubias también, que está presente, recién llegado. Todos y todas tremendamente generosas. Han compartido con nosotros, no es solamente para que lo sepan este evento, hemos conversado anteriormente, todos y todas muy accesibles, y hemos compartido los trasfondos que tienen estas historias que ustedes representan, sus carreras, que queremos justamente abordarlas con nuestros estudiantes, nuestros académicos, pero sobre todo los jóvenes que están viendo, jóvenes y jóvenes que están acá presentes, poder como escucharlos. Y también algo que venimos conversando con Gabriel es saber de los mensajes que ustedes, porque no es o no es, que es un poco una pregunta, una coincidencia que lo que ustedes representan y lo que han trabajado y lo que nos han demostrado a todos nosotros viene con un mensaje detrás muy potente, pero al mismo tiempo coincide. Hay un tema global de derechos humanos, hay temas de género, hay temas de tortura, hay temas de exilio. Son temas que en general son muy difíciles de abordar, pero ustedes lo hacen de una manera que nos llega y nos emociona transversalmente. Era a veces difícil contener las lágrimas, poder seguir con eso, entonces queríamos escucharlos a ustedes de primera fuente, cómo viven eso y cómo ha sido la experiencia para ustedes tener esa posibilidad. Sí, antes de continuar, tomando el tema, a distancia nos acompaña Maite Alberdi. ¿Verdad? Maite está en México en este momento, está grabando para Amazon,
pero le hicimos una entrevista también y va a participar de una manera no presencial, digamos, con nosotros también en el día de hoy. Pero retomemos la conversación, Juan Pablo, por favor, la que tú dejaste planteada ahí una temática con los tres invitados que nos tenemos hoy día acá en el panel. ¿Quién quiere tomar primero la conversación? ¿Qué está pasando, digamos, para dirigir la conversación? Me gustaría, tenemos varias nominaciones en los últimos años, tenemos un par de premios también. Algo cambió, definitivamente algo cambió. ¿Qué creen ustedes que fue lo que cambió? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha como bueno, en lo personal, que creo que igual lo habíamos hablado antes, ayer, en una conversación previa que tuvimos, y ahora hace un rato en un cafecito. En lo personal creo que obviamente cuando vemos que, no sé, la primera nominación de No, creo que está un poco quizás más lejana, pero de mí digo, cuando gana Historia de un oso era mucho más cercano, obviamente por un tema de cercanía de técnica, animación. A los chicos de Historia de un oso, de Punk Road, los conozco desde que estaban partiendo un poco con el proyecto. Yo tenía ganas de que fueran stop motion, debo decirlo, pero... Nos conocimos de que éramos jóvenes. Claro, cuando éramos jóvenes, cuando éramos cabros. Y bueno, estaban haciendo como los personajes en plasticina, y yo pensé que iba a ser en stop motion, y obviamente me contaron que lo estaban haciendo así para después modelarlos en 3D, entonces me pareció un trabajo muy profesional, como pocas veces visto en Chile en esos tiempos, entonces yo sabía que se venía algo grande. Después cuando vi el corto en la casa de ustedes, de hecho, sí, un preestreno ahí como proyectado en el muro, lo conversamos con la Muriel en ese tiempo, que en el fondo creíamos que se venía algo grande con este corto. Después lo vimos obviamente ganar Chilemonos y ahí fuimos, como fue escalando, ¿no es cierto? Y cuando ya estaba en la shortlist, yo estaba seguro que iban a ganar. Cuando estaban nominados ya era un hecho, para mí por lo menos. Debo decir que fui uno de los que fue a la Ex Plaza Italia a celebrar. Éramos como, no sé, 30 ñoños ahí celebrando el Oscar de Historia de un oso. Me contaron que se encontraron con los que estaban celebrando el Oscar de DiCaprio. De DiCaprio, claro. Habían como cuatro personas celebrando el Oscar de DiCaprio y entrevistando gente y lo echamos. Y bueno, claro, siempre en ese lugar, que después obviamente en octubre del 2019 cobra una importancia mucho más relevante, pero creo que las cosas se van uniendo, se van tejiendo. A mí por lo menos me motivó harto eso. Lo comentaba hace un rato, creo que yo antes me tomaba mucho menos tiempo en hacer un cortometraje. Creo que cuando supe que los chiquillos se demoraron 5 años y dije, ya, creo que a lo mejor el siguiente trabajo que haga me tengo que tomar un tiempo, tengo que hacer que el proyecto respire un poco. Si bien los chiquillos se vieron en la necesidad también de agarrar otros proyectos entre medio de la producción de Historia de un oso, cosa que me pasó a mí también con Bestia, eso permite que los proyectos respiren un poco, que entre un poquito más de aire, que haya un proceso como más de autólisis, y que maduren, que maceren, y creo que eso también lo ayuda a uno como creador también como para reflexionar entre medio del proceso, y sobre todo cuando uno trabaja con las manos en Bestia. O sea, durante todo mi proceso creativo, desde que partí, siempre me ha gustado trabajar con materiales, por eso valoré mucho que los chiquillos también se aproximaran a ese material desde el modelado. Entonces creo que eso, tocar la historia que uno va esculpiendo de a poquito, creo que es muy importante para empezar a entender por qué uno está haciendo lo que está haciendo. Entonces creo que está todo unido también cuando ganó Sebastián y Daniela, como que creo que también fue algo en mí decía que sí, que era como van a ganar, obvio. Yo estaba de vacaciones en ese momento. ¿Te dedicas al tarot? Po? Claro. Entonces creo que hay algo que es, no sé, creo que nos estamos acostumbrando de a poquito quizás a estar en instancias importantes. Sí. No siempre, por ejemplo, no sé, hace poco ganó Los Huesos en Venecia. Creo que de a poco uno se va acostumbrando a tener 3 o 4. En Guadalajara estuvimos con la Claudia Boiquimilla y todos los chilenos nos apoderamos de todos los premios en Guadalajara. Ahora en Toulouse también pasó lo mismo, casi los mismos. La Claudia, yo, Nico Postiglioni, como que ahí están pasando cosas importantes en el cine, y creo que
que todo está unido. Creo que eso es muy importante, ese diálogo entre artistas es muy necesario y no existe mucho, y yo creo que ahora está existiendo ese diálogo. Bueno, lo he vivido con los chiquillos, pero también lo viví con los cabros de los huesos, que claro, hubo un diálogo y hay una reflexión, y tratar de compartir eso es muy importante. Y Daniela, ¿qué cambios has visto tú? Sí, porque tú no respondiste la pregunta. Los cambios yo creo que son bastante, o sea, tienen que ver con las tecnologías. O sea, ahora puedes hacer una película con un teléfono como Tangerine, por ejemplo. Y también tiene que ver con que en la academia somos 9.000 miembros y antes eran 7.000 nada más. Y hay miembros que somos latinoamericanos, y eso también abre puertas a las votaciones, que son muy importantes. Entonces me parece que hay una mezcla de, por supuesto, de una maduración de alguna manera, ¿no?, de las técnicas y de la forma de crear audiovisual, pero al mismo tiempo también son los contextos históricos los que se dan para que podamos nosotros tener este tipo de cosas. Y lo otro también que me gustaría decirles a la juventud que nos está escuchando, es que los premios no son, por lo menos para mí, los premios no son lo que me mueve para hacer arte. Esos son consecuencias del trabajo, pero si uno piensa en los premios antes de hacer las obras, nunca vas a llegar a tener un premio, porque los premios son instancias de reconocimiento, más no la meta de un trabajo audiovisual. Es precisamente por eso que a mí me parece importante que ustedes no pierdan nunca el norte respecto de la obra que van a hacer o lo que pretenden hacer. Puede que nunca les premien, como a Van Gogh, por ejemplo, y que luego aparezca eso después de muertos. Es decir, lo que les quiero decir es que no pierdan la esperanza de hacer algo bueno pensando que está malo porque no les han premiado. Puede ser que haya algo muy bueno que no hayamos visto, o algo muy bueno que no haya sido premiado, y eso indica también que las características de nuestro arte tienen que ver precisamente con que lo que nosotros hacemos queda para el tiempo, queda tatuado en el tiempo. Y eso solamente el tiempo dirá lo que hemos hecho por esta tierra, solamente el tiempo dirá lo que hemos sido capaces de crear, y no se desalienten si es que no llegan los premios de manera inmediata, porque hay caminos diferentes, y esos caminos diferentes convergen todos en uno solo, que es la muerte. Y eso es, por lo menos para mí, el consejo que les doy a todos ustedes que nos están escuchando, principalmente porque cuando tú te haces de premios, te haces también de expectativas, y las expectativas siempre tienen que ser artísticas, siempre tienen que ir de la mano de la creación artística, más allá de lo efectista. ¿Ah? Yo creo que el arte es efectivo, la política es efectista. Por lo tanto, no se desanimen. Gabriel. ¿Y tú, Gabriel, qué me dices? ¿Qué crees que ha cambiado? Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice la Dani igual, porque a nosotros nos pasó eso cuando recibimos el Oscar, como que justo el momento antes de recibir el Oscar yo estaba conversando con el Pato, que es mi socio y productor de Historia de un Oso, estábamos los dos nominados, y conversábamos eso, así como ¿qué pasa si no ganamos? Y yo le decía al Pato, le decía, vamos a seguir haciendo animación, vamos a seguir siendo las mismas personas, solo que vamos a tener como un premio. Si ganamos, vamos a seguir haciendo animación. Si no ganamos, vamos a seguir haciendo animación, porque la razón por la que estamos acá es porque queríamos contar una historia y entregar un mensaje. Y yo creo que cuando tú hablas de arte, yo lo entiendo, el arte para mí tiene que ver con entregar un mensaje a la sociedad en la que todos vivimos, ¿cierto? Entonces creo que eso es algo también, como para complementar ahí, como pensar qué transmitirles ahora, como tienen que pensar en cuál es su rol como comunicadores audiovisuales, como artistas, llamémoslo, ¿cierto? ¿Cuál es su rol dentro de la sociedad? ¿Cuál es la importancia de lo que ustedes hacen? Lo que ustedes hacen va a dejar una marca en el tiempo, incluso puede llegar a cambiar la sociedad. O sea, ya lo vimos con la película de Daniela, con la película de Lugo, cómo empezamos a conversar de cosas dentro de la sociedad que no habíamos querido conversar antes, ¿cierto? Porque son cosas que nos complicaban, porque son cosas que son dolorosas de recordar o porque nadie quiere hablarlas.
Y esa es la función del arte al final, es como mirarnos a nosotros mismos y querer conversar de las cosas que nos cuesta hablar. Es como mirarnos al espejo y tratar de ser lo más honestos posible. Entonces, yo lo que pienso es como tómense ese rol en serio, ustedes tienen ese poder, ¿cierto? Con ese gran poder viene la responsabilidad, asuman ese poder y como véanlo desde ahí, esto no es como una pega cualquiera, no es como algo desechable, el arte no es como algo sin importancia, sino que tiene un verdadero peso dentro de la sociedad. Y creo que eso ha cambiado, que nos estamos dando cuenta de ese peso que tiene el arte dentro de la sociedad y cómo podemos cambiar la sociedad a través del arte. Y obviamente nosotros siempre en Punk Road trabajamos desde ahí, de decir qué sociedad queremos construir, qué cosas, por ejemplo, nosotros hacemos harta animación preescolar, qué cosas queremos enseñarle a los niños y que para que el día de mañana la sociedad en la que vivimos ojalá sea mejor, sea más inclusiva, sea menos injusta, ¿cierto? No veamos como este tipo de violaciones de derechos humanos y que no se vuelvan a repetir nunca más. ¿Cómo nos hacemos entender como seres humanos que no podemos repetir esos errores? Yo creo que los vamos a seguir repitiendo, ¿cierto? Porque somos humanos y eso es lo que hacemos, repetir errores. Pero al menos sentimos que en nuestra área estamos como aportando ese granito de arena y creo que eso es al final del día, cuando uno se da cuenta del rol, creo que así es como más feliz tu pega también, como tu trabajo y tu arte. Todos coinciden que hay cambios y son interesantes. Le hicimos la misma pregunta a Maite. ¿Qué ha cambiado en estos años? ¿Por qué hoy día tenemos tantas nominaciones? ¿Por qué nos notamos más? Y esto es lo que nos dijo ella bueno, la entrevista fue en Santiago, pero ahora ella está en México. Escuchémosla, Maite, un segundo. Yo creo que de a poco empezamos a entender que no bastaba con las buenas obras, sino que también había que generar industria. Y fue una industria que fue creciendo paulatinamente, internacionalizándose de manera más fuerte en los últimos 15 años, yo creo. Entonces, esa internacionalización le dio una visibilidad al cine chileno que yo creo que hizo que todos fuéramos creciendo juntos y en un momento en que el cine chileno se dejó de hacer solo para el mercado nacional, sino que entendiendo como una audiencia global. Entonces no es, está la calidad de la obra, más eso. En el caso del Oscar, yo siempre digo, a mí me parece que yo nunca habría quedado nominada o nunca se me habría ocurrido plantearme una campaña Oscar si no hubiese visto el caso de Historia de un oso, si no hubiese visto el caso de Una mujer fantástica, el caso de No. Como son ejemplos que uno dice, bueno, si ellos pudieron, yo también puedo, y en una industria bastante generosa donde ellos también me dieron su feedback para entender cómo se hace una campaña y diseñar la mía también. Entonces, creo que es una aposta que nos hemos ido pasando y que nos ha permitido también soñar juntos, como un role model muy bueno de, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿Quién quiero imitar? Si mis compañeros lo están haciendo, yo también puedo. Bueno, yo me tengo que juntar a hablar con Hugo en realidad. Ahí. Bueno, viste, yo les dije, fíjate cómo uno inspira al otro. Y eso me parece súper interesante. Juan Pablo, por favor, sigue nomás con la conversa. Yo estaba feliz. No, así, estoy súper entretenido. Vámonos. A mí me parece que quizás los quiero llevar a otra dimensión eventualmente. Acá tenemos estudiantes de distintas carreras, pero conversamos antes que sus carreras, sus caminos fueron por distintos lados, pero incluso no había o no existía, si no entiendo, la propia carrera de animación. Entonces, en Chile, digamos. En Chile, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue para ustedes ese proceso? ¿Y en qué momento tomaron decisiones eventualmente difíciles de creer cuando te decían, y pasas seguramente todavía, no elijas esa carrera porque te va a ir mal o porque no vas a tener plata, etcétera? ¿Cómo fue para ustedes y en qué momento sobrepasaron estos momentos eventualmente difíciles? Si no de tener plata igual, da lo mismo lo que estoy. Claro, esa es una primera respuesta ya. Sí, yo creo que hay que reconocer quizás ciertas cosas. Yo tuve quizás el privilegio de tener un papá que me cerró algunas puertas pero me abrió otras en cuanto al pensamiento. Digo, como siempre me hizo pensar de que a lo mejor yo podía hacer más cosas de las que yo me imaginaba. Uh-huh. Pero por otro lado, obviamente muy a la antigua quería que yo estuviera Derecho y que después estuviera Cine.
Y porque era muy caro estudiar cine, estudiar cine era para los ricos, igual era verdad en ese tiempo, no habían cámaras digitales, los que hacían cine eran personas que trabajaban en publicidad, tenían que trabajar en publicidad, Gonzalo Justiniano, Cayosi, que trabajaban en publicidad. Entonces, nosotros obviamente no era una familia clase media, yo vivía en Los Pejos, después vivía en San Miguel, como que no era algo que mi papá me decía, oye, para de soñar como rico si no eres rico. Entonces, claro, ya. Obviamente me dijo que, pero lo podéis lograr igual, más adelante, que era lo típico que te decían antes. Y creo que eso obviamente me hizo pensar, creer un poquito en eso. Estudié diseño gráfico en el ARSI, que creo que igual me ayudó harto a, no sé, generar ciertos cimientos artísticos como para poder después desarrollarlos en otras cosas. Y me convencí que yo estaba estudiando diseño gráfico quizás no para dedicarme toda la vida a eso, pero sí tenía que enamorarme un poquito de lo que yo había elegido estudiar en ese caso, y traté de llevarlo todo hacia las cosas que yo quería expresar en algún momento. Y también venía un poco del colegio también, que yo siempre estuve metido como en talleres artísticos, talleres de teatro, después estuve muy vinculado al teatro, entonces siempre estuve buscando mi camino en el arte. Tengo una compañía de teatro también, que la fui armando a medida de ir conociendo gente en el camino que me permitió conocer ese tipo de arte. Entonces creo que fui súper consciente siempre de que si el camino obviamente no estaba, tenía que forjármelo yo mismo y tratar de ir creando en el lugar que fuera. Y así fue como empecé a trabajar haciendo afiches para teatro. Y empecé a meterme cada vez más y empecé a hacer visuales para teatro después, animaciones después para teatro, que empecé a meter ahí el bichito de la animación, y creamos una obra el año 2005 que se llama Maleza, y que mezclamos teatro con animación, y ahí conocí a la Maite, que fue a ver la obra. Entonces creo que hay distintos caminos. Cuento esta historia corta para que en el fondo sepan que a veces cuando uno se trata de armar algún camino, partiendo... Porque está esa idea de que en el fondo, que era la idea de mi papá, que era como, oye, tenés que partir desde abajo. Y sí, obvio sí, a veces hay que hacerlo de esa forma, pero tampoco es como el sueño americano, no estamos en Gringolandia. No es que vamos a llegar a trabajar a Hollywood barriendo y después vamos a llegar a ser el actor famoso que se va a ganar un Oscar. Sino que en el fondo todo dentro de un marco de realidad. Pero se da el caso de que, claro, yo me fui formando ese camino, y es lo que yo trato también de tratar de contarles a las generaciones nuevas, que en el fondo hay que creer un poquito en las convicciones. Lo hablábamos hace un rato atrás tomándonos un café, que las convicciones son muy importantes en cuanto a lo que uno quiere, porque no te va a resultar a la primera. Yo, obviamente, el primer fondar que mandé fue escrito a mano. Rechazado. Rechazado. El proyecto, como tú decías, que en el fondo que no tenga ni un premio no quiere decir que tu idea sea mala. Nosotros mandamos 3 veces el fondar de Maleza, no lo ganamos, entonces era una idea mala, y la gente nos decía que era una idea mala. Pero como si el fondar fuera un premio. Claro, como si fuera un premio. Entonces, claro, ahí yo aprendí que el fondar no es un premio, y nunca yo he celebrado, así como en redes sociales, no ganamos el fondar, porque en el fondo es como, trabajé, ¿tú lo así igual? Ya, bueno. Lo hice. Yo como que pienso, oye, tuve que trabajar en el fondar, y nadie me pagó eso, entonces, pero bueno, eso me sirve a mí, porque en el fondo yo estoy desarrollando el proyecto. Pero muchas puertas cerradas, el proyecto era malo para mucha gente, y finalmente terminó siendo un éxito solamente a pura convicción y tenacidad, y tratar de que las cosas funcionen, y tratar de que ese camino que en el fondo uno no lo encuentra, está presente, y en el fondo es cosa de tratar de recorrerlo nomás como si fuera una herida, pero tratar de recorrerla en vez de escapar. Entonces, claro, es como... enfrentarla. Y después me encuentro haciendo un corto como este que habla un poco de lo mismo, que en el fondo visitar las heridas para tratar de entender una historia. Entonces creo que está todo unido, es un tejido que está todo muy relacionado. Un amigo común decía abrazar el trauma. Claro. ¿no? Entonces, y darlo vuelta. Daniela, ¿cómo también tú viviste distintas experiencias, como también los fondos rechazados, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, si el camino no está, paviméntalo, punto. Yo creo que las adversidades son oportunidades en algunos casos. Lamentablemente vivimos en un país en donde las adversidades son simplemente eso.
Es complejo cuando una persona no fue a la universidad como yo, ¿ah? Porque no me dejaron entrar a la universidad cuando salí del colegio. Por ejemplo, las personas trans en esa época y hasta ahora en muchos lugares, porque Santiago no es Chile, las personas trans éramos relegadas a la calle. Y entonces a mí no me dejaron estudiar a la universidad. Y es curioso que una universidad me pida que hable ante estudiantes de una universidad cuando fue la propia academia la que me cerró la puerta. Y yo la abrí y la dejé abierta para que la gente que viene después de mí pueda pasar por ese umbral. Muchas gracias. ¿Y en tu caso, Gabriel? No, ¿Cómo ha me sido quedé esto? pensando lo que también, bueno, decía el Hugo de estas puertas que se cierran, y me acordé de cuando hicimos el circuito para postular el corto del oso a los Oscar, ¿cierto? Hay que mandarlo a festivales, hay que ganar una cierta cantidad de festivales que sean como de categoría A, ¿cierto? Entonces, claro, en algún momento me acuerdo que yo leí la noticia y como somos los chilenos, así como medio exitistas, que solo pescamos cuando uno tiene un éxito. Eso hay que cambiarlo. Eso, sí. eso ahí, perdona que te interrumpa, pero ahí has dado en el clavo, porque ese exitismo inicial no es tal, ¿me entiendes o no? Y si no tienes premios y si no tienes, o sea, perdóname, pero los 2 premios Nobel que tenemos fueron premios Nobel antes de ser premios nacionales. Claro. Sí. Me río. Sí. Y bueno, eso teníamos, claro, salió la noticia, 50 premios, el corto más premiado en la historia de Chile en aquel entonces, creo que ahora hay otro más premiado. Pero 50 premios, que era como la tremenda historia, y yo lo pensaba y le decía, claro, pero no cuentan la otro lado de la historia, que es que lo mandamos a 300 festivales. Es que a nadie le importa. Y por eso tenemos 50 premios, porque tocamos 300 puertas, o sea, imagínense eso. De hecho, los primeros 100 festivales que lo mandamos, nos dijeron así como, no, el corto no está tan bueno, no, que ni siquiera quedó en los festivales. ¿En serio? Entonces, eso, nosotros ahí, yo me acuerdo que en algún momento, así yo le decía al Pato, que el Pato como mentalidad productor, le decía, ¿sabéis que como, ¿para qué gastáis como tiempo? Si en verdad ya, si quizás no es tan bueno, como la gente no le interesa verlo a los curadores de los festivales. Y el Pato me decía, no, el corto está bacán, y tenemos que seguir mandándolo. Y yo ahí rescato en la visión de que tiene que ver con esto de creerse el cuento, y no solo creerse el cuento, sino que es decir, sabéis que el mensaje que estamos contando es importante, sigamos mandándolo. Y lo siguieron mandando y de repente enganchó un festival, y después enganchó otro, y claro, cuando íbamos en el festival 200 ya había recibido 10 premios. Entonces, claro, después los festivales nos empezaron, y esto es como una especie de espiral, como que va creciendo así, después nos empezaron a invitar a los festivales. Entonces, a lo que voy con eso también es como, claro, no tienen que dejarse como o rendirse por el hecho de tocar una puerta y que no les resulte. Se les van a cerrar, a nosotros se nos cerraron literalmente 250 puertas de los festivales que mandamos, que nos dijeron que el corto no era tan bueno. Pero al final está la visión de seguir intentándolo, y sobre todo si uno está convencido del mensaje, como que lo sigue intentando nomás. Entonces creo que eso igual es algo importante de tener presente, que hay que insistir en tus ideas, en los mensajes que quería entregar, como que eso también es súper importante el tema, porque era justo uno de los que quería tocar, porque tiene que ver con lo que vemos y lo que no vemos. Y lo que vemos, una alfombra roja, una estatuilla, una nominación, la prensa, esa es la parte que se ve. A mí me gustaría saber del derrotero de ustedes, ¿qué es lo que no vimos? Mucha soledad. A ver, Daniela. Mucha soledad. ¿Ya? Como dice Gabriel, o sea, no es que las puertas se te vayan abriendo, es que están todas cerradas nomás. Sobre todo cuando tú no tienes una carrera, porque ya hemos podido nosotros hacer algo y luego hacemos otra cosa y así, en fin. Pero es la soledad la que te permite conectarte con los otros. Yo creo que es la necesidad de comunicación, de alguna manera, ¿no? Cuando una persona no ha sido escuchada, esa persona lo que hace es terminar gritando para que sea escuchada. Y en el arte pasa lo mismo. Las obras artísticas hablan por sí solas, no tienen una coherencia lógica, una cosa que uno diga,
Lo que tiene coherencia lógica son los festivales, que parten en Berlín y terminan en el Oscar, ¿no? Ese es el recorrido. Eso tiene una lógica, pero de pronto hay cosas que... las cosas que no se ven son principalmente soledades. ¿Por qué soledades? Porque uno no está... no somos hijos de ninguna persona que haya tenido un recorrido anterior, ¿entiendes o no? Que podría tal vez ayudarte en alguna cosa. Somos personas que venimos de lugares comunes y corrientes, hablando historias extraordinarias. Cuando tú entiendes que una persona que vende limones en la feria puede tener una historia extraordinaria con sus limones, no necesitas ir a Egipto a desenterrar a Tutankamón. O sea, el hecho de que a nosotros como personas que trabajamos en el audiovisual nos digan que hablamos todo el rato de memoria y reparación respecto a la dictadura del tirano Augusto Pinochet, es porque no ha habido justicia. Y el arte se hace cargo de eso. Por eso yo digo que el arte es efectivo y la política es efectista. Y hablando de políticas también es lo mismo. O sea, la política pública de este país en temas de arte está muy al debe con nosotros. Está tanto al debe que nosotros traemos, como han hablado tanto de premios y cosas, nosotros traemos premios y alegrías al país, pero tenemos que competir entre nosotros mismos para quién se lleva el Fondart. Porque finalmente, ¿por qué se considera como un premio? Se considera como un premio porque nosotros peleamos o luchamos entre nosotros mismos para conseguir una plaza en este espacio, siendo que debería ser mucho más democrática. Por eso yo pienso que las nuevas generaciones tienen tanto poder. ¿Ah? A propósito de que tú con un teléfono o con una cámara digital puedes hacer un buen material o armar una escaleta, ¿no? Teniendo una buena idea. Antes nosotros éramos personas que estábamos viviendo en un permanente otoño. ¿Eh? Porque el despojo de las hojas también es bonito en invierno, pero el otoño es un estado gerundio en donde tú ves cómo se va desvistiendo el árbol. Y cuando queda desnudo, mucha gente los ignora. Pero esa silueta que los árboles dan cuando están desnudos nos entrega también la posibilidad de ver que luego se va a llenar de hojas. Entonces cuando Gabriel decía, bueno, no nos pescaban en ninguna parte, es porque nosotros nacemos como árboles en invierno. Pero la primavera siempre llega, siempre. Hugo, ¿qué es lo que no vimos de hasta llegar a un Oscar? Creo que concuerdo con ese... ¿Arrendaste el traje? Me lo prestaron. Te lo prestaron. ¿Te lo prestaron? Unos amigos de... Ya. ¿También te lo prestaron? Unos amigos de es que es un hueveo, ¿eh? Esa otra parte que no se ve. Bueno, claro, sí. Pues, bueno, hay una manchita ahí que tengo aquí. Hay que sacarle una mancha que quedó ahí. Pero bueno, creo que concuerdo con esa sensación de soledad. Creo que es muy real. Voy a ser específico en el tema de los Oscars. Creo que Willow de Chilemonos, Erwin Gómez, me dijo en un momento, ¿quieres realmente correr esta carrera, en el fondo, de ir a los Oscars? Porque yo creo que, claro, no, pero yo obviamente encontraba solamente una finalidad, que en el fondo este mensaje que estaba en el discurso. Pero bueno, creo que también hay algo que yo quería, la finalidad era poder llegar a este país. En el fondo tenemos muchos sentimientos encontrados con ese país, que en el fondo, claro, principales financiadores del golpe de Estado, entonces creo que esa era, yo encontraba como esa lógica, llegar allá con este mensaje y plantar una pequeña bombita, ¿no es cierto?, como era el único sentido que le encontraba. Y Willow me dijo, pero que igual creo que tú eres una persona, algo te conozco, ¿no es cierto?, hace hartos años, y creo que esta carrera no es para cualquiera. ¿Y por sobre qué no? todo
Es que claro, yo creo que no todo el mundo puede llegar a soportar quizás algo tan frívolo como puede ser quizás los Oscars. Y creo que, claro, concuerdo que por qué no, cualquiera podría hacerlo, pero también cabe preguntárselo. Y yo decidí ir porque claramente creí que había un propósito. Tú fuiste porque te invitaron. Claro. No, es que en realidad hay una serie de cosas que hay que cumplir, que en el fondo son campañas. No las sabré. Sí, entonces, pero el resto no lo sabe. Entonces creo que hay una serie de cosas que en el fondo te pueden desgastar de cierta forma. Lo que hablábamos en el Claro. otro momento. Que te pueden desgastar, entonces claro, a eso me refiero que quizás no es para cualquiera, que eso es lo que no se ve, porque uno ve, no sé, Palmeras, California, Mulholland Drive, locaciones de películas, algo fabuloso. A mí la gente me escribía por dentro como, oye, lo estáis pasando increíble, sí, pero igual estoy trabajando. Estoy hablando todos los días del corto, repitiendo una y otra vez, en un inglés pésimo. Entonces, claro, sin victimizarse, ¿no es cierto? Pero igual es como algo que en el fondo, a veces tú decís, estoy solo acá. Más encima después llegáis a un grupo de gente y te pregunto, oye, ¿tú quién eres? No, director de un corto de animación, ¿cuál? Bestia. Y como que me miraban así como un bicho raro, así como, lo vi, que como que pero y se quedan sin palabras, como que era en el fondo. Y ahí, claro, ahí yo empecé a sentir como que, claro, a lo mejor este corto no es tan para los Oscars, es como algo medio raro, soy el cortometraje político de animación, ¿cachai? No es algo quizás tan usual de que esté nominado a los Oscars. Generaba muchas preguntas, pero al mismo tiempo era una satisfacción. Pero la sensación de soledad siempre está presente porque en el fondo está ahí en un mundo en el que tú sabes perfectamente que no perteneces. Entonces ahí yo estuve siempre consciente de eso, consciente de que todas estas personas con las que yo estaba hablando en el fondo eran personajes de una película más, ¿no es cierto? Entonces creo que después obviamente volví a la casa y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces hay una sensación quizás de muchas contradicciones también entre medio, que en el fondo es como, ¿realmente quiero ganarme el Oscar o no? Y claro, yo sé lo que me va a decir, que no, obvio que sí, obvio que uno se lo quiere ganar. Pero son las mismas preguntas que te hacéis tú con el Pato, que es como, ya, ¿qué pasa si no lo gano? Si lo gano o no lo gano. Hay mucha expectativa en Chile, hay mucha expectativa de gente que está muy ligada a esta temática que nosotros estamos trabajando. Entonces, pero es importante decir que, como decía Daniel hace un rato, no es lo más importante ganarse el Oscar, sino que en el fondo, ¿cuál es el mensaje? Creo que para mí lo importante era poder decir ahí arriba lo que yo quería decir, que nunca lo van a saber. ¡Dígalo! Sí, pero bueno. ¿Qué ibas a decir ahí arriba? Eso que dije, pues, que en el fondo que nunca se olviden que países como este financiaron esta dictadura y muchas dictaduras. Eso ibas a decir en los Oscars. Sí. ¡Wow! Menos mal que no ganamos. Hubiera dado noticia. Antes de abrir el siguiente tema, yo le hice una pregunta a Maite y después se la quiero traspasar a usted, antes de seguir también con Juan Pablo. Y le pregunté qué cambia después de un Oscar. Ustedes, sobre todo Gabriel y Daniela, lo saben porque ya ha pasado más tiempo. Hugo llegó hace una semana, 2 semanas, sí, llegó recién. Entonces pregunté qué cambia después de un Oscar, porque también hay una expectativa que se genera, lo quieras o no. Tu trabajo próximo, Daniela, lo van a mirar con más atención, lo mismo Gabriel, lo mismo que haga Hugo. Entonces, le pregunté a Maite, ¿qué cambia? Y esto fue lo que me dijo Maite. Yo también puedo, bueno, yo me tengo que juntar a hablar con Hugo en realidad. Está bueno tener este momento ya que no nos hemos visto. A ver, cambian muchas cosas y yo creo que hay que sacarle partido a la situación que uno tiene y nosotros como equipo tratamos de ser lo más estratégicas posible porque teníamos la certeza de que no nos íbamos a ganar el Oscar, que ya esa nominación para nosotros era el Oscar, porque no teníamos presupuesto, o sea, ya nos habíamos gastado todo el presupuesto de campaña en llegar y de ahí dijimos, ok, ¿qué hacemos en este momento que estamos nominadas para sacar ventaja? Y nuestros objetivos eran, por ejemplo, filmar fuera de Chile. Entonces, cuando estábamos en Los Ángeles, lo que hicimos fue puerta a puerta de estudios para lograr nuestro proyecto que era en Japón. Y lo logramos con la nominación y pudimos tener acceso a esos estudios que jamás
habríamos tenido acceso antes y pensar otro tipo de proyectos, abrirnos a otro tipo de financiamiento. Y no es que uno solo vaya a hacer eso, pero se diversifica como tu pool de proyectos y tus posibilidades de ideas también. Yo creo que eso definitivamente cambia y creo que hay que saber sacarle provecho. ¿Ves? ¿Qué cambió después del Oscar, Gabriel? Sabéis que lo conversábamos hace un rato igual y también, o sea, claro, por un lado, me acuerdo cuando recién volvimos a Chile, era así como una locura en el sentido de los medios y como uno como animador o como comunicador audiovisual está acostumbrado a estar detrás de las cámaras, como que eso igual es chocante. O sea, yo hago animación porque soy una persona, toda mi vida he sido una persona introvertida y prefiero, me cuesta menos contar mi historia y transmitir mensajes a través de la imagen. Por eso que cuento historias como con imágenes, con animación. Entonces, claro, ese cambio de como pasar a ser como un tema público obviamente es como algo que uno no espera. Pero yo creo que más allá de eso, obviamente las oportunidades que se abren, las puertas que se abren, que uno dice que bueno, al mismo tiempo te da rabia porque estas posibilidades no se abrieron antes sin este premio. Si el corto no es mejor porque se gana un Oscar, tampoco es peor porque no se lo gane. Eso también es súper importante como entenderlo, ¿cierto? La obra es la misma. Entonces, claro, eso por un lado como que cambia, pero en la práctica, en el día a día, y esto es lo que conversábamos hace un rato, que a mí me gusta hacer animación. Con mis socios en el estudio lo que hacemos es contar historias y al día de hoy seguimos haciendo eso porque eso es lo que nos motiva, como que al final el Oscar te abre puertas, todos estos premios te dan posibilidades, pero no cambian como lo que eres o lo que te motiva a hacer las historias que estás haciendo. Y creo que en ese sentido uno hay que tratar como de mantener ese centro lo más honesto posible. Creo que eso es importante de decir estos premios son pasajeros, pero lo que va a quedar es la obra que estoy contando. Ese centro que no hay que perderlo. Algo hablamos con Daniela hace un ratito. Daniela, ¿qué cambió después del Oscar? Principalmente las expectativas son, después de un tema como ese, la gente espera que haya como un Oscar lunar, no sé, como o marciano, no tengo idea. Yo creo que cambian, por supuesto que cambian cosas luminosas y oscuras, pero yo creo que yo no soy nadie para dar consejos, pero sí algo les puede servir, es que no se abrumen nunca se abrumen. Porque somos personas, somos seres humanos contando historias humanas. Somos seres humanos al servicio de otros seres humanos. Y cuando te abrumas, dejas de sentir. Y las personas que hacemos arte estamos ligadas a los sentimientos, estamos ligados a las emociones. Entonces cuando haces cosas que no sientes, terminas entregando tu arte a otras fuerzas, ¿no? Pero también sería interesante, más allá de lo que pase fuera de nuestro país, también sería interesante valorar lo que nosotros tenemos aquí y poder reconocernos a través de diferentes formas, plataformas, qué sé yo. Es importante porque esa sensación de soledad de la que estamos hablando nosotros acá tiene que ver principalmente con que en Chile, al parecer, el arte es tomado como algo prescindible, ¿ah? Y no es así. Y no es así. Y de alguna forma también siento yo que las generaciones futuras tienen sed, y ojalá equivocarme, pero siento que tienen sed, una sed que nosotros no teníamos, porque nosotros queremos contar historias y ser parte de ese diario, ¿no?, de vida de Chile. Pero siento que cuando uno pone mucha atención
en los reconocimientos, tal vez puede llegar a perder un poquito el motivo por el cual estás sentado ahí haciendo un corto, o por el que te memorizas 150 páginas para hacer una película. Yo creo que el trabajo que nosotros hacemos es muy a pulso, y por otro lado también creo que es muy importante reconocer a los equipos. Nosotros somos la cara visible de un entramado de seres humanos impresionante que trabaja incansablemente, tal como nosotros, para que las obras puedan verse y para que finalmente quede en el Archivo Nacional lo que nosotros hemos estado haciendo, sin olvidarse nunca que las artes escénicas, particularmente las artes escénicas, son acciones colectivas, ¿eh? Yo puedo actuar de una manera, puedo cantar de una manera, escribir de una manera, pero siempre es con otros, siempre es con otros. Y de esa manera uno puede construir puentes comunicantes en vez de zanjas. ¿Ah? Que... Ya sabemos. A propósito, sí. Bueno, estamos muy recientes, Sí, yo lo sí. entiendo, pero ¿ya notas cambios? Esto, pero lo que puedo decir es que, claro, creo que en base a todo lo que han dicho, creo que, no sé, como que me pican los dedos ya para empezar a quizás meter las manos en la masa de nuevo y empezar a modelar quizás un nuevo personaje, porque creo que si uno se queda pegado un poco también en todo este éxito pasajero, en el fondo, creo que puede ser un poco nocivo. Entonces creo que hay que estar consciente de eso también, y estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, que en el fondo, más que quedarse pegado en las luces, hay que seguir visitando algunas oscuridades también, que es lo que yo hice en Bestia, y lo he hecho desde que hice mi primera obra de teatro, también visitando las oscuridades personales. Creo que no es malo, no tiene nada de malo, y creo que por el momento quiero pensar así, quiero tratar de no abrumarme, como decías tú, no caer en esa bruma, sino que en el fondo quizás ocuparla para una nueva creación y también compartirla. Yo estoy también, lo hablábamos hace un rato, que estoy muy convencido de que compartir esta experiencia es lo más importante, y tratar de hablar de lo bueno y lo malo con alumnas, alumnos, para mí es muy valioso también eso. Acabo de retomar las clases ayer y antes de ayer, y creo que para mí eso es un cable a tierra súper importante, y también es como en el fondo pasan a ser como, no sé, 20 psicólogos, ¿cachai? Que uno les puede decir las cosas buenas y malas que vivió, y ellos mismos van a poder aprender de eso y tratar de sacar sus propias conclusiones, porque no todos son luces, como decís tú, también hay oscuridades, pero esas oscuridades hay que visitarlas y hay que tratar de entenderlas, y creo que esa por lo menos es una parte muy importante del arte, y creo que no hay que olvidarse nunca de eso, de cuál es la esencia que a uno lo mueve, esa verdad que en el fondo para crear hay que crear con ciertas verdades, si uno no la conoce hay que visitarla y hay que investigar y hay que observar. Creo que eso es primordial. Yo creo que de esa forma yo creo que voy a empezar a darme cuenta de qué es lo que se viene ahora, independiente de los contactos o no que pueda tener. Porque sí, obviamente yo creo que tengo una idea de un largometraje, por ejemplo, y ahora me lo imagino mucho más posible de realizar. Eso es lo único que puedo decir con respecto a frutos industriales que pueda tener esta nominación. Obviamente no lo niego. Creo que veo mucho más posible esa película, y quizás voy a hacer lo posible que quede como yo me la había imaginado. Entonces creo que hay que aprovecharlo, obviamente, pero no hay que olvidarse de todo lo otro. Juan Pablo. Sí, otra dimensión de nuevo. Les quiero preguntar por la ciudad. En el caso de Hugo y Gabriel, proyectan espacios y ciudad que se traduce, ¿cierto?, en estos imaginarios y que nos hace reconocer ciertas cosas. En el caso de Daniela, dijo que la ciudad para ella habían puertas que se cerraban y otras puertas que se abrían o te llevaban a la calle. Entonces tu ciudad eventualmente es distinta de la ciudad mía, de los otros. Entonces me gustaría escucharlos, y también, bueno, de formación profesional de arquitecto, pero la ciudad no es de arquitecto, es de todos nosotros. Entonces me gustaría escuchar cómo la leen, cómo la interpretan, que se han notado algún tipo de cambio y cómo les gustaría esta ciudad, que es al final una creación de todos nosotros.
No sé quién. No sé si les gusta la ciudad, para partir por eso. Sí, bueno, yo les recomendaría que leyeran un poema de Gonzalo Millán que se llama La ciudad, que no se los voy a recitar ahora porque son como 90 páginas, pero se los recomiendo como tarea para la casa. La ciudad de Gonzalo Millán, gran poeta chileno, poco reconocido, pero no por eso menos gran poeta. La ciudad para mí es una especie de collage cuyos recortes son definidos o gobernados por la biografía. O sea, la calle es una cosa, el mundo privado es otra cosa, pero cuando es una opción vivir la intemperie o estar dentro, cuando es una opción vale. Pero cuando es una imposición, ya no vale. Y nosotros en La Mujer Fantástica lo que hicimos, recordando, fue vestir Santiago de una manera diferente. O sea, mucha gente nos decía, oye, pero... No conocía y si, o sea, esta escena iba a corte A, no sé, a una calle que no conecta con esta otra. A ver, es cierto, porque nosotros mostramos la ciudad de Santiago como nosotros la veíamos, como una ciudad bella, como una ciudad que tiene colores amigables y que de pronto está teñida por un hollín que no te permite ver de pronto lo que está pasando en las paredes de la ciudad. Entonces es importante para mí vestir la ciudad como uno la quiere gobernar de alguna forma, ¿no? Y creo que nosotros particularmente, con lo que hemos hecho en nuestras películas y todo, hemos mostrado ciudades de Chile o Santiago de Chile como un lugar que realmente no hemos habitado del todo. Es muy simbólico cuando la gente se paraba en Plaza Dignidad arriba del plinto del Caballo Este, porque de alguna forma es una reconquista de un lugar que estaba prohibido. Entonces, cuando más allá de las posturas políticas de cada uno, yo lo estoy hablando de un lugar simbólico. Reconquistar un lugar que ha estado cercado, o sea, perdona, la Plaza de la Ciudadanía durante los 4 años del gobierno de Piñera estuvo cerrada, la Plaza de la Ciudadanía. Entonces, esos son mensajes que la ciudad te entrega. Y cuando tú rompes la valla o traspasas el círculo, ese camino que tú abres no se vuelve a cerrar. Lo intentarán, pero no lo van a lograr. Qué potente, qué bueno. Bueno, igual, no sé, creo que son inspiradoras igual tus palabras, pero creo que... Yo sé que no fumaba marihuana. Claro. Y que la pregunta tiene mucho que ver también con una idea también, una idea que tengo yo también para trabajar, que tiene que ver también con esa... O sea, definamos ciudad como cualquier ciudad de Chile también, como que creo que hay sus lugares configurados, por ejemplo, cuando el lugar donde yo... Bueno, donde yo viví la mayor parte de mi infancia, que era la población Santa Olga en Los Espejos, que son lugares que yo nunca valoré tanto cuando vivía ahí. O sea, o sí los valoraba porque me gustaban mucho las cosas que veía por la ventana, porque no me dejaban salir mucho, porque era un lugar muy peligroso, pero yo vi muchas cosas por las ventanas, no sé, vi muchas películas reales, entonces, de todo, peleas, gente muerta, claro, como de todo, y cosas buenas, malas. Entonces, creo, es como, en el fondo te va entregando realidad. Entonces, pero eso no tiene por qué ser algo negativo. Esa mini ciudad que había ahí en esa población, creo que hablaba era el producto también de una sociedad completa. Entonces, yo creo que ahora me estoy dando cuenta que cualquiera de nosotros podría visitar sus ciudades internas y hacer un documental. A veces uno piensa que fome es mi vida, yo siempre lo pensé, la vida de mi familia es como súper estándar, es como muy fome, como que vivía en una población y todo, y claro, y ahora que cuando ya me enfrento a empezar a ocupar experiencias personales para contar historias, me doy cuenta que es súper interesante contar una historia visitando esas mini ciudades, y tiene que ver mucho con eso, porque tiene que ver
con la ciudad que hay dentro de una casa, que en el fondo también traté de hacerlo en Bestia, que en el fondo cada habitación representaba un estado mental de esta mujer, y creo que eso es algo que me llamaba mucho la atención siempre, que esas habitaciones, que pueden ser temporales o no, cómo te definen como persona, cómo definen una familia, cómo definen una sociedad completa. Entonces creo que para mí es muy importante que estemos constantemente volviendo a esos lugares quizás y tratando de valorarlos, y se me junta mucho con una idea que tengo, porque en el fondo es tratar de retratar una sociedad completa a través de estos lugares que en el fondo, porque en esa población había mucho de Talca, había mucho de lugares que en el fondo después uno visita en pueblos y uno dice, oye, mira, era como la calle de Santiago. Entonces creo que es algo que para mí es primordial tratar de visitar eso, y lo que pasaba también con la Plaza Dignidad también, es cómo se resignifican los lugares, qué es lo que pasa en Los Pejos ahora, qué es lo que pasa en Plaza Dignidad ahora, cuando pusieron esos muros, creo que pasó a ser una obra de arte, no sé, el mismo gobierno se hizo cargo de que eso pasara a ser una obra de arte porque los identifica a ellos. Después, cuando dividieron, no sé, la plaza con la mitad de la plaza con flores y pasto y la otra no, como que dejaban en evidencia cuál era su ideología. Entonces, que es como que se cagaron ellos mismos a través de una obra de arte que para mí me pareció fabulosa. Entonces, creo que esas resignificaciones de los espacios es súper importante no olvidarlas, y eso que pasó ahí en Plaza Dignidad creo que es algo muy importante. Yo como que hice unos registros así que de Galería Cima de cómo fue todo ese proceso, y creo que es un registro personal, que capaz que lo ocupe o no, pero creo que es importante cómo esos lugares, en qué se van transformando. Visitar después la población ahora, yo veo la población y veo, mi papá tenía una panadería, esa panadería ahora es otra cosa, pero en el fondo la esencia sigue siendo la misma. Entonces creo que es importante reconfigurar los espacios y acordarse cómo estaban antes, y preguntarse cómo se reconfiguraron. Entonces creo que es algo que da para mucho. Los espacios, las ciudades nos configuran. Claro. Coincide con los significados. Tú, Gabriel, para ti, ¿cómo es? Tú también creas ciudades. Conectando ahí con lo que decís, como de ocupar lo que tú conoces, como en la creación de estas ciudades ficticias. Me acordé de eso, porque Miyazaki tiene un libro, Miyazaki, no sé si lo conocen, el de Totoro. Lógico. Tiene un libro que se llama Starting Points, donde él habla que los animadores, y eso es lo que él siente, ¿cierto? Los animadores son creadores de universo. Yo creo que eso se extiende más allá de la animación, es como el audiovisual y la ficción en general, ¿cierto? Claro, el animador tenéis como el control total de ese universo. Y claro, lo que nosotros hacemos es eso, crear ciudades, crear mundos, ¿cierto? Que habitan estos personajes, pero todo eso no sale de la nada, ¿cierto? No aparece como del aire, la inspiración no es como una magia divina que te cae del cielo, ¿cierto? La inspiración son todos los recuerdos y las cosas que conocí, lo que tenía dentro de la cabeza, eso es la inspiración. Entonces, al final, claro, me hace en ese sentido lo que decís, Hugo, respecto como a tomar el pasado y ir también a las cosas que tú conoces, y me lleva un tema que es súper importante igual, que de repente me ha pasado a ver, no sé, en la misma carrera de animación, alumnos que a lo mejor están como tratando de copiar lo que está haciendo Pixar, lo que está haciendo Disney, como tratando de copiar lo que hacen los gringos. Y yo les digo a los chiquillos, así como, miren para adentro, miren lo que tenemos acá. Eso es lo que los gringos no conocen y les va a llamar la atención. Yo creo que sí, también, así pensando como, buscándole la razón, así como, ¿por qué el oso le puede haber gustado a un gringo? Como dándole la vuelta y llego a la conclusión, quizás simplemente le llamó la atención porque no lo conocía, porque los barrios que yo traté de reflejar en la ciudad donde anda el oso en bicicleta es una mezcla de Quinta Normal, me acordé por los barrios de chico, ¿cierto? Que era donde vivía uno de mis abuelos cuando yo era chico, no el abuelo que estaba exiliado, pero sí el otro abuelo vivía en Quinta Normal, y también mezclándolo como con pasajes que me encantan de Valparaíso, como que fui armando todo un lugar ficticio que obviamente no es literal, pero está inspirado en lugares reales, y yo creo que eso le da vida, ¿cierto? El hecho de inspirarlo en lugares reales y en lugares que yo conocía súper bien, que no necesitaba como ir a investigarlos porque los conozco desde que era chico. Eso también es importante, como si uno en audiovisual no conoce algo, claro, tiene que ir a investigarlo, pero por eso que es más fácil hablar de lo que uno ya conoce, porque no lo necesitas investigar porque soy tú mismo, ¿cierto? Como siempre el punto de partida más fácil o más honesto para contar es sobre ti mismo, ¿cierto? El resto es un ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar de otra persona, que también creo que es como
al final de eso se trata el cine y la animación, y el audiovisual, es como tratar de ponernos en el lugar de otra persona. Pero sí, o sea, eso concuerdo, N, que la creación de los mundos tiene que ver con ese ejercicio de mirar hacia adentro, y también pienso en eso, como traten de rescatar esos elementos, crean en las cosas que ustedes conocen, como no las miren en menos, como empodérense de esas cosas. Todos los elementos como que son parte de su historia son historias que afuera no se han escuchado, que no se conocen, son estéticas diferentes, que tenemos que aprovechar como latinoamericanos, como chilenos, como que es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace únicos. Entonces creo que ahí, en esa diferencia, en esa diversidad, hay un valor fundamental, ¿cierto? Que efectivamente es importante rescatar esas cosas que nos dan una identidad. Una de las cosas que llama la atención es que pese a lo distinto de todas las historias, todas abordan algo que son los derechos humanos al final de cuentas. Es decir, desde distintas miradas. No sé, yo ya me atrevo a pensar, obviamente, que eso no es casual. Y probablemente tenga que ver con historias personales, con historias familiares. Pero, ¿de qué manera ustedes consideran que los artistas tienen que dejar escrita la historia también? O sea, ¿cuál es el rol de ustedes para que se construya una memoria colectiva como sociedad, digamos, en temáticas tan duras? Porque no salimos contentos ninguna de las tres películas, o sea, seamos concretos, digamos, son películas que se sufren, las tres. ¿Cuál es el rol de los artistas en crear la memoria colectiva? Bueno, yo diría que el rol de los artistas es emocionar y archivar emociones y dejarlas ahí. Pero antes de eso quería dar un poco la lata y les voy a leer el inicio del poema de Gonzalo Millán, que se llama La Ciudad, y tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en el audiovisual, precisamente. Dice: amanece, se abre el poema, las aves abren sus alas, las aves abren el pico, cantan los gallos, se abren los ojos, los oídos se abren, la ciudad despierta, la ciudad se levanta, se abren llaves, el agua corre, se abren navajas y tijeras, corren pestillos y cortinas, se abren puertas y cartas, se abren diarios, la herida se abre. Así parte el poema. Y de eso se trata. Las heridas se abren. Fíjate, perdona que tome esa frase, porque justamente una de las críticas, yo no me atrevería a decir que fue una crítica, digamos, porque no me parece así, pero dice que ustedes abren heridas. Uno pensaría que las cierran, al menos yo lo creo, pero a propósito de lo que ustedes dicen, cuando hablamos de los derechos humanos, las tres historias abren heridas. ¿Es así o las cierran? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo diría que, por lo menos en mi caso, yo dignifico las heridas y adorno las cicatrices porque nunca se van a ir. Es una especie de remembranza de lo que nos ha pasado como país, ¿no? No olvidemos que también no solo está Pinochet, también está Gabriel González Videla y otra gente, ¿no? Es maldita, claro. Yo creo que Chile, como parece una cicatriz, tenemos que luchar siempre con el desangrar, con lo que se desangra, con lo que revienta. Porque el estallido social lo que fue una hemorragia, ¿eh? De algo que todos sabíamos que estaba ahí. Entonces, los artistas lo que hacemos, por lo menos yo, es poner la lupa en un lugar para poder observarla, para poder tratarla, y más que reconciliarse o no, para poder archivar en una hoja o en una película o donde quieras, algo que no ha sido conversado, algo que no ha sido tratado. El hecho que nosotros tengamos en este momento la posibilidad de hablar con ustedes, por lo menos para mí, este es el premio más importante. Porque yo no pude entrar a la universidad. Y aquí estoy. Ya he venido 2 veces.
Yo concuerdo totalmente que las heridas no se cierran. O sea, lo que hace el arte es aprender... Como herida diaética, de los diaéticos, que no se cierran. Con el arte como logramos vivir con esas heridas, como tratar de encontrar una manera de convivir con esas heridas, pero es lo que decías tú, como en un país donde no hay justicia, ¿de qué herida cerrada vamos a hablar? Si no, todavía no hay justicia. Entonces... Además que no solo en Chile, sino que, mira, la imagen de Jesucristo está con los clavos y las heridas abiertas, o sea, es parte del ser humano, es inherente al ser humano que nuestras heridas tengan esa característica. Y mientras no se sepa dónde está el último de los detenidos desaparecidos, no va a haber una herida cerrada. Y no lo vamos a saber tampoco. Entonces yo igual creo que al final la función del arte es esa, como cómo convivimos con esas heridas, cómo las hacemos más llevaderas y tratamos de entenderlas, porque creo que lo peor que uno puede hacer cuando uno tiene un problema, como ya sea personal o como sociedad, es evitar ese problema. Pues si uno no lo mira y hace como que no existe, ese problema crece y pasa lo que pasó para el estallido social. Pues. Entonces, obviamente, lo que hay que hacer es mirar como sociedad, tenemos que mirar nuestros errores, como mirarlos, darnos cuenta y de ahí pensar y construir un futuro que sea mejor. Pues. Ese es nuestro rol como comunicadores audiovisuales. ¿Y en tu caso, Hugo? Claro, es que, bueno, por ejemplo, como lo de Bestia es muy reciente, he recibido muchos comentarios de negacionistas hablando de ese tema, como... Hermógenes Pérez de Arce, por claro, ejemplo. Hermógenes... No, y unos Hermógenes más desconocidos, así como con cuentas falsas, son real los bots, lo he corroborado. Y que después, como que no... 0 seguidores y después no existe la cuenta. Y claro, una vez me dijeron... te dedicáis a abrir las heridas, perdedor, no sé, cosas de ese tipo. ¿Heridas que abrieron ustedes? Claro, entonces, y es como que, claro, más que abrirlas, como hablábamos, era en el fondo es tratar de entender las heridas, tratar de recorrerlas, en el fondo perderles el miedo, tratar de visitar esos lugares de oscuridad que en el fondo puede ser por alguna pérdida política, ¿no es cierto? Puede ser por una pérdida también de alguien cercano, ¿cachai? A mí me pasó que yo perdí a mi papá cuando tenía 19 años, tengo una cicatriz por eso. Que en el fondo, claro, como que tuve un accidente después de eso, después de la pérdida de mi papá, y esta cicatriz me recuerda ese momento duro y creo que cada vez le voy encontrando más sentido acordarme una y otra vez de ese momento, no verlo como un trauma tan negativo, sino que en el fondo tratar de entenderlo y tratar de visitarlo y tratar de entenderlo cada vez más y más que perdonar, como tú bien decías, es que en el fondo más que reconciliarse con alguien, es como convivir, como decía Gabriel también, y por otra parte, si taparon las balas de la puerta de Brandenburgo, por ejemplo, o también las de la moneda, en el fondo, ¿por qué no las dejaron? ¿Por qué nos queda ese vestigio, en el fondo, que después, no sé, para ocultar esa idea que algún hijo tuyo te pregunte, oye, ¿por qué ese balazo de qué lo que es? Y tú no le queráis contar, de eso se trata de no acordarnos nunca más. El otro día me regalaron un medallón de la DINA, un amigo me regaló un medallón de la DINA y mucha gente me preguntó, oye, pero qué raro, ¿por qué te regaló eso? Y yo dije, ¿por qué no? O sea, porque si queman nuestros libros, ¿por qué nosotros tenemos que quemar los de ellos? Son vestigios de una historia y obviamente es una prueba también de que en el fondo le entregaban ese medallón a personas por cumplir una labor como Ingrid Olderock, que cumplió una labor para exterminar personas. Entonces creo que, ¿por qué escapar de eso? ¿Por qué hacer lo mismo que hacen ellos, de tratar de quemar los libros y tratar de que la historia no se sepa, siendo que nosotros, en el fondo, lo único que queremos es que se sepa de forma transversal toda la historia, y siempre nos dicen, cuentan un puro lado de la historia. Entonces, no, pero si contamos todo el lado de la historia, está todo contado, está todo bueno, que vayan volcado. Ellos y cuenten a claro, ellos y hagan ellos lo que ellos. quieran. Po. Y cuando cuentan la historia, cuando tienen la posibilidad de contar su historia, van a la Plaza Dignidad y hacen esa estupidez que en el fondo los deja en evidencia, pero al mismo tiempo es hermoso. Es curioso lo que tú dices, porque efectivamente los seres humanos, por alguna razón, y nunca lo había pensado así, a propósito de lo que dice Daniela también, por alguna razón las cicatrices siempre las queremos borrar. No sé por qué. Las del cuerpo, cirugías, no sé, y las de adentro, que son las que en realidad duelen, que no se noten. Es lo que tú decías, la moneda tenía balas. Yo recuerdo haber metido un dedo ahí. ¿Y por qué nosotros siempre todas las cicatrices las queremos borrar? Y me parece maravilloso desde esa perspectiva que haya artistas que no permitan eso, que de fondo nos construye como país al final. Juan Pablo, vamos cerrando lo último porque en realidad está súper entretenido
y súper interesante, y da para hablar días esto. Pero ya estamos cagados de hambre, es hora de almuerzo. Juan Pablo, vamos cerrando. La próxima vamos a tener unos barros locos afuera. Eso, ¿qué quieren comer? Oye, aquí el chacarero, ¿dónde lo compro? La promo, para Juan Pablo, para que vayamos. Sí, cerrando. Bueno, de nuevo como agradecer y quiero salir de nuevo a otra dimensión, pero para compartir con los que estamos acá. ¿Se acuerdan cuando comentaban los recorridos, los lados oscuros? Pero también hoy estamos viviendo un cambio, efectivamente. Hay otros accesos, etcétera. Y antes lo que era una universidad era una manera de entenderla, lo que eran las carreras era una forma de entenderla. Y hoy estamos en un plano que estamos mezclando las ideas y las disciplinas se mezclan. Entonces hablamos de interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina. Entonces, Sí. ¿sí? Así que quería escucharlo a ustedes de cómo ven, pero pensando en todos nosotros esta idea de cómo formarse, cómo mantener esa fuerza que ustedes dicen de no rendirse y seguir, visitar los lados oscuros. Pero un poquito darnos una conversación de cómo también tenemos que educar o apoyar a nuestras nuevas generaciones y de repente no sesgarse en una sola manera de ver las cosas, en una sola disciplina, sino compartir la disciplina porque el mundo nos demanda más cosas. Entonces necesitamos más herramientas. ¿Cómo ven ustedes esta idea de que las disciplinas se empiezan a mezclar y a conversar, manteniendo quizá, él siempre dice, a mí me gusta la animación, ¿cierto? Y ahí me quedo. Pero abre un montón de otras ideas. Entonces, ¿cómo lo viven y lo perciben ustedes para el futuro, digamos? Yo creo que es volver al origen, ¿eh? O sea, si tú revisas la historia del ser humano, hasta no hace mucho tiempo, los arquitectos trabajaban con los artistas y los artistas con... O sea, era todo, o sea, la Capilla Sixtina, perdona, pero no... O sea, la interdisciplina ha existido siempre. Lo que pasa es que luego aparecen ciertos resquemores o ciertos celos profesionales, ¿no? Donde que esto es especializado en esto es lo otro. En fin, la interdisciplina ha existido siempre y por eso les digo que las artes escénicas son interdisciplinarias. O sea, necesitamos de todos para trabajar y para poder crear. Y aprovecho este momento para darle las gracias a todas las personas que están aquí, que pudieron escuchar este mensaje de nuestras biografías que están convergiendo en este pequeño escenario. Decirles que están en el lugar en donde pueden crear algo, están en el camino indicado y lo que vaya a pasar depende un poco de nosotros, depende otro poco de la suerte, depende otro poco del lugar en donde estás y con quién estás, pero principalmente que nunca jamás, si hay algo que les puedo yo decir, nunca dejen de emocionarse, porque si dejan de emocionarse, entonces no vale la pena seguir contando historias. Muchas gracias por venir. Gabriel, Me perdí un poquito de la pregunta. del tema de la interdisciplina. La interdisciplina, claro, sí, estoy súper de acuerdo. Claro, yo siempre vuelvo, claro, yo siempre he tratado de mezclar las cosas, soy un poquito inquieto en ese sentido, creo que tampoco me voy a cerrar a quizás hacer otra cosa ahora, no voy a dejar la animación obviamente, pero creo que tengo ganas de principalmente esculpir cosas, entonces creo que también tengo una patita en las artes escénicas que me ha enseñado mucho también a trabajar de forma colectiva, a cargar el power de luces, siendo director, eso es algo que para mí es muy normal. Creo que no, hay ciertas cosas que no me cuestiono cuando trabajo de forma colectiva y otras personas sí se las cuestionan. Creo que cuando estuve ahora en Los Ángeles todos hablaban de ser especialista en algo. Me decían que no era muy bueno que yo hablara de que fui director de foto, animador y claro... Y yo dije, pero ¿por qué no? Si así somos configurados. Como que no me digan que mienta. Si fui director de foto, animador, director, porque, claro, nos acostumbramos quizás al término circo pobre, pero en el fondo creo que se pueden crear grandes cosas desde ahí. No tenemos por qué actuar como robotitos también y ser como, no, tú eres especialista en rig, los que trabajan en animación.
tú solamente haz rig, que en el fondo es hacer los huesos de los personajes para ser animados en 3D. Especialicen en eso porque en el fondo puede ser un camino, pero no tengo por qué yo cerrarle todas las otras puertas. Entonces, y en ese sentido, si les puedo decir algo también, que en el fondo cualquier puerta que se les cierre, o cualquier problema, cualquier desilusión de cualquier tipo, decepción profesional, que eso les dé mucha más fuerza, porque en el fondo eso también los tiene que configurar. Creo que así me he configurado yo, a raíz de puertas que se me han cerrado, desilusiones, traiciones también, y creo que todas esas cosas, en el fondo sí, todos hemos vivido traiciones de algún amigo, etcétera. Creo que esas cosas te hacen mucho más fuerte. Entonces, piensen, lo primero que tienen que pensar después de cualquier desilusión de ese tipo, profesional o personal, es que van a ser más fuertes al minuto siguiente. Así que creo que de eso se trata también la creación, crear con más fuerza, con más verdad. Y la verdad también no la dejen de lado. Creo que traten de hablar con su verdad, o si no, hablen de otra cosa. Si no hagan política, pues. Gabriel. Sí, o sea, claro, la animación al final y el audiovisual en general ya es interdisciplinario, o sea, tenemos artistas que hacen los fondos, que dibujan, músicos, sonidistas, en el fondo son un montón de disciplinas, actores, ¿cierto?, de voz, actrices, tenemos un montón de disciplinas que convergen para lograr cómo poder contar estos mensajes, y eso siempre ha sido así. Y yo creo que con las nuevas tecnologías se va sumando también más gente, nuevas maneras de contar historias. O sea, yo el otro día estaba viendo que ahora hay cortometrajes en VR, así como en realidad virtual. ¿Qué es eso? Y que se abren más mundos. O sea, a mí no, yo creo que yo voy a seguir contando las historias como a la manera antigua, más como circo pobre, como dice Lugo. Tradicional. Sí, porque a mí igual me pasa eso también, como que cuando llegamos a ese nivel de especialización como salvaje que tiene Hollywood, como que las obras empiezan a perder esa alma, ¿cierto? Como ese origen que hay que mantener como honesto, y creo que eso es algo bueno de la manera que se hace cine en Latinoamérica, que al tener menos recursos, con esos recursos tratamos de hacer más, como que, o de utilizarlo al máximo. Creo que eso igual es bueno, y aprovechenlo también a su favor, que de repente no tener las herramientas, así como no tengo la última cámara, no sea un impedimento. Como decía la Dani, ¿cierto? Con un celular ahora se pueden contar historias, como aprovechen hasta el mínimo todas las herramientas que tienen ahora, que ya es mucho más fácil o es más factible hacer que lo que tuvimos en algún momento. O sea, las primeras animaciones que yo hice las hacía con una cámara 35 milímetros, tomaba 30 fotos y tenía que ir a revelarlas para poder ver medio segundo de animación. Disertábamos con papelógrafo, pues, weón, contar weón. Sí. Claro. Sí, Esta gente aquí no tiene idea de lo que es un papelógrafo. Aprovechen Una esas cosas, transparencia. chiquillos. Aprovechen como el momento en el que estamos viviendo, en que pueden compartir las historias que tienen plataformas para mostrar lo que están haciendo, como tienen que usar todo eso a su favor. Soja de roneo. Y trabajen en grupo, y ahí viene lo de la interdisciplinariedad, ¿cierto? Como trabajen en grupo, crean esos compañeros, apóyense, eso es súper importante. Solos, y aquí nosotros como lo sabemos, solos no llegaríamos a ningún lado, ¿sí? Todo esto, sobre todo el audiovisual, es trabajar en grupo y apoyarse. Bueno, yo quiero primero decir que realmente ha sido un honor para la universidad tenerlos a ustedes tres y a Maite desde la distancia, pero porque en realidad creo que nunca habíamos visto que se reunieran todas las personas nominadas. Pero yo creo que lo más interesante de todo es sin duda que ustedes dejan muy en claro una manera de sentir y pensar el arte desde un punto de vista único, que en el fondo es lo que hace la diferencia hoy día. Y yo creo que eso también trae muchos réditos y también para los estudiantes que tenemos acá, que en el fondo tienen que lograr encontrar su propio camino. Yo les quiero agradecer profundamente que se hayan dado el tiempo, que hayan venido a conversar con esta generación joven. Daniela, de nuevo, bienvenida a esta universidad. Hugo, un gusto, realmente ha sido un placer conocerte, y Gabriel es de la casa. Así que, y yo quisiera pedirle un aplauso para nuestros invitados, porque... Yo creo que realmente es un agrado escucharlos, es un agrado aprender de ustedes y de sus visiones. Es primera vez que además hacemos una inauguración en conjunta con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción.
Así que gracias. Y mezclar también, hablando de la interdisciplinariedad, en un mismo auditorio, personas de las distintas carreras. Les tenemos un pequeño presente. Muchas gracias por habernos acompañado. Y será, por supuesto, aquí en su casa. Así que siempre bienvenido.